Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Pues acá estamos ya, buen día por la mañana, una mañana poquito fresca, ojalá así continuara. Aquí estamos ya en tu programa Todas las Voces, Valeria Guzmán en esta voz y allá en los controles Toño Oregel. Y ¿qué más les puedo contar? Y no es cierto. Bueno, pues aquí estamos, Guadalajara, que de repente se llena a ratos de lluvia y a ratos de calor, pero por acá ya estamos listos. Hoy es sábado 12 de mayo, gracias, Toño. Hoy estamos como de bulbos o algo así, han de disculpar. Y bueno, acaba de pasar el 10 de mayo, algunas veces para estas fechas solemos invitar personas con alguna discapacidad que tienen la dicha de ser madres, pero hoy simplemente vamos a reflexionar que tenemos mucho que no hacemos esas reflexiones en dos vías. La primera, bueno, pues ser madre y tener alguna discapacidad, que luego, dependiendo del tipo de discapacidad, serán también los retos que se suscitarán, ¿no? Y por otro lado, ser madre de una persona con discapacidad. A mí me gustaría primero enfocarme a esto último, porque, bueno, en la semana, ahí en el stand de la feria municipal en donde estoy, me tocó conocer a una señora que tiene un bebito de 10 meses, que ya le detectaron problemas visuales y inteligentemente lo está llevando a estimulación temprana, ya está averiguando qué cosas puede hacer para él, para su educación, para su desarrollo, para su crecimiento. Y muchas mamás tienen esa posibilidad y esa oportunidad de hacerlo, pero muchas otras no. Sea porque el diagnóstico es tardío, sea porque es un diagnóstico como muy débil y ahí entra como esa negación, ¿no? Como que, tuvimos, por ejemplo, lo que nos comentaba el invitado de la semana pasada, ¿no? Que les dijeron, pero fue como muy a la ligera lo que les plantearon en cuanto a los problemas visuales que iba a tener, y entonces, pues, mucho tiempo se actuó como si no sucediera nada y como si no se necesitara nada, cuando en realidad pudieron haber aventajado un poquito, ¿no? Y pasa eso mucho con las familias que tienen un nene con discapacidad al que el diagnóstico no se le hace de manera oportuna o de una manera muy clara. Y entonces ahí pues ya va sucediendo las cosas, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pues la vida se va transcurriendo de una manera muy normal hasta que las cuestiones reales y prácticas nos van diciendo que ya no se puede tomar la cosa tan normal, que hay algunas pequeñas diferencias y precisiones que hacer. No por ello la persona deja de ser más o menos persona, sigue siendo la misma personita que está allí, que tiene los mismos derechos, pero que en cuestiones prácticas hay que hacer como otras diferencias. Y a veces en la interacción eso se vuelve una complicación, pues también. Entonces, bueno, quiero empezar como reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre cuando en la familia llega una persona con discapacidad, un hijo con alguna discapacidad. Y bueno, en la segunda mitad del programa reflexionaremos un poco sobre si la persona con discapacidad decide ser madre. Que ahí, bueno, es otro montón de cosas que vienen en juego y según la discapacidad también. Pero creo que hay algunos factores comunes de todas las discapacidades y este tema, ¿no? Porque ya les cuento yo al ratito. Mejor les cuento al ratito. Vamos a empezar por donde les había dicho que íbamos a empezar. Les digo que hoy venimos de bulbos. Alguien que me despierte. No es cierto. Bueno, pues entonces pensemos. Cuando la familia está en la espera de un nuevo miembro, pues siempre está pensando en esto que algunos programas ya lo hemos comentado, esto de, bueno, no importa que sea niño, que sea niña, pero que nazca bien. Y que nazca bien significa, bueno, que no tenga ninguna complicación, ninguna enfermedad, y aunque no lo pensemos conscientemente, pues seguramente ninguna discapacidad. Uno espera como ese hijo que se parezca a papá o a mamá, que vaya a jugar fútbol como papá, o que sea una chica muy bien parecida como mamá y que se arregle y que se maquille y que salga y que arrase con la vida. Y entonces uno se va formando como todas las ideas, ¿no? Respecto a los hijos que se esperan.
y a quién se parecerá y qué nombre le vamos a poner y qué será de grande y todas esas cosas que luego uno va soñando. Unas no las sueña tanto cuando van a ser, pero las va soñando después, cuando va creciendo o las va pensando. Y entonces luego se encuentran con la sorpresa de que, bueno, su nene o su nena tiene alguna complicación que derivará en una discapacidad o que ya es una discapacidad propiamente. Si es una discapacidad motriz o sensorial, bueno, pues hay implicaciones distintas a si es una discapacidad intelectual, porque en una discapacidad intelectual, bueno, pues nuestros hijos serán como, siempre vivirán como más pequeños, ahí ya tiene otras implicaciones. Y entonces también tendrá otras cosas que negociar hacia adentro de nosotros y también en la interacción y cómo le brindaremos ese cuidado y ese cómo lo sostendremos para que crezca con sus características, ¿no? Pero cuando es estas otras discapacidades que no afectan como, digamos, el desarrollo madurativo y todas estas cosas, bueno, pues ahí se supone que tendría que ser más sencillo, se supone, pero la verdad es que lo hemos sabido por testimonios de muchas personas, tanto los padres como los hijos con alguna discapacidad, que no resulta tan sencillo, ¿no? Que aparecen factores como la sobreprotección o también la sobreexigencia, que bueno, son dos ramas de un mismo árbol que no llevan a ningún lado porque no hacen que vean a las personas tal cual son, ¿no? Con sus virtudes y con sus áreas de oportunidad y con sus fortalezas y debilidades, no los ven así, ¿no? Sino que los ven como, no, usted tiene que hacer todo. Y a veces ese hacer todo, pues les supone esfuerzos que podrían no poner en juego y vivir un poco más tranquilos, como con menor estrés, y aún así llevar una vida muy normal, muy funcional. Sin embargo, bueno, pues viven como bajo esa exigencia permanente, ¿no? De todo, y como sea. Y a veces debería no ser como sea, para que las personas también vivan como más tranquilas, ¿no? O, no, déjalo, es que él no puede, y es que él no puede, crece sin hacer un montón de cosas, también sin asumir un montón de responsabilidades y sin vivir como uno tiene derecho a vivir, como uno merece vivir, ¿no? Con todo lo que implica esa vida y con todo lo que implica hacer todo lo que se puede hacer, lo bueno y lo complicado y lo no tan bueno, todo, ¿no? Equivocarse, superar los errores, enfrentar retos, divertirse, disfrutar, conocerse, aprender, ¿no? Todas esas implicaciones bonitas de cualquier vida. A veces el hecho de tener una discapacidad nos priva de ellas, ¿no? Porque, bueno, no, a él no le exijas tanto porque no puede. No, es que él tiene discapacidad, a él no lo presiones. Habría que pensar y de todas formas reitero lo que he dicho en muchos programas, cada caso es diferente, aun cuando se trate de la misma discapacidad, porque cada persona es distinta, incluso cada papá y cada mamá ve la vida de diferente manera y hacen una combinación muy particular. Pero bueno, aquí solo reflexionamos sobre generalidades y vamos pensando, ustedes que nos escuchan vayan pensando junto con nosotros y también tomen una posición, ¿están de acuerdo con lo que digo? Pueden no estarlo, y entonces, ¿qué piensan? Yo creo que el ejercicio de reflexionar también nos permite como mover un poco esas ideas preconcebidas y no caer en prejuicios o en ideas equivocadas. Vamos a irnos a una pausa y regresamos hablando de maternidad y discapacidad. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en Todas las Voces. Hoy estamos hablando de maternidad y discapacidad. Bueno, desde dos vías, les comentaba al inicio del programa. En la primera parte, bueno, de una familia sin discapacidad que espera un hijo y que de pronto descubre que va a ser un hijo o una hija con discapacidad. ¿Qué le pasa a mamá? Esa será como la primera parte de la que estamos hablando. Y en la segunda, bueno, hablaremos más bien de cuando esa hija crece, tiene discapacidad y ahora quiere ser madre.
y cómo crece, qué idea de la maternidad y de sus posibilidades desarrolla durante su crecimiento. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, reflexiona junto con nosotros. Vías de contacto, @lasvoces1040 y también la página de Facebook que es todas las voces 1040, la página. Bueno, entonces, les decía que ya se dan como estas dos conductas, ¿no? O la sobreexigencia o la sobreprotección, ¿no? De no hagas nada, no te preocupes, no, pero no te va haciendo como que seas eternamente pequeñito y no desarrolles habilidades sociales y habilidades para afrontar la vida y toda esa inteligencia emocional que deberías desarrollar. Entonces pasa eso. ¿Qué le pasa a mamá? Pues mamá se llena de conflictos, mamá que es todo corazón. Aquí las mamás latinoamericanas y yo creo que todas las mamás del mundo se desviven por hacer que sus hijos estén felices y bien cuidados. Y entonces el verse frente a un hijo con discapacidad o a una hija con discapacidad, pues le supone un montón de dudas, un montón de temores y de conflictos. Por ejemplo, algo de lo que ya hemos hablado también en este programa, ¿qué pasa con la pareja cuando llega el hijo con discapacidad? Pues se confunden, muchas veces pasa, no siempre, pero puede pasar, es un riesgo, que cuando nace ese hijo con discapacidad, empiezan a buscar de quién es la responsabilidad de que el hijo haya nacido con esta situación. Y entonces puede ser hasta motivo de rupturas. Aquí también hemos escuchado testimonios, tanto de hijos como de parejas, que nos cuentan, ¿no? Que luego empiezan con que no, es que tú le heredaste seguramente, no, es que eso de seguro viene de tu familia, no, de la tuya, no sé qué. E incluso puede ser motivo de separación. Ah, no, pues te quedas con tu hijo porque es tuyo y porque por tu causa ha nacido con esta condición. No lo dicen así, lo dicen bastante más feo, pero yo no lo voy a decir así. Y entonces ahí se vuelve complicado. Papá y mamá tienen que tener esa fuerza, esa unión y esa comunicación y una habilidad para manejar como sus emociones, que esté a prueba de esa discusión y que puedan superar esa discusión y seguir juntos y seguir pues siendo papá y mamá de este hijo que ha llegado ahora y que tiene una condición de vida distinta. Pero a veces no pasa. ¿Y qué pasa con mamá? Pues que se abruma. Muchas veces mamá es la que se vuelve como la cuidadora oficial. Más complejo aún si el hijo necesita cierta rehabilitación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando es discapacidad visual solamente, que no hay ninguna otra discapacidad adjunta, solo es visual, hay que hacer cosas, sobre todo en los primeros años. La estimulación temprana es muy importante, llevarlo de todas formas a la escuela, estarlo apoyando para que su psicomotricidad sea lo más regular posible, porque los niños con discapacidad visual pues no tienen ese modelo permanente que es estar viendo cómo todo mundo se mueve, gesticula y hace, ¿no? No tiene esa retroalimentación, entonces hay que hacerle llegar esos mensajes de otra manera. De ahí que le haga mucho bien la estimulación temprana, pero también otras cositas que haga papá y mamá para ayudarlo a que desarrolle su motricidad de una manera adecuada, ¿no? Y es posible, pero bueno, son esas cosas. Pero, por ejemplo, hay otros casos de discapacidad motora o otras cuestiones que requieren mucha rehabilitación, ¿no? Y es estarlos llevando a los centros donde se rehabilitan, pero mamá también tiene que trabajar y además tiene la dificultad de que pues el transporte público, pensando en personas de escasos recursos, no es tan favorable, todavía no tiene las óptimas condiciones para llevar a una persona con discapacidad motora y su silla de ruedas, por ejemplo, porque no todos los autobuses, estoy hablando aquí de la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, no todos tienen rampa ni están adecuados, y si son de estos autobuses que encima tienen la escalera así como de ladito, que son horribles, que me ha pasado que casi me ando matando ahí, pero bueno, que tiene la escalera como de lado muy estrecha, entonces no se imaginan ustedes, si a veces para una persona común y corriente que solo tiene discapacidad visual como yo, se vuelve una locura ese tipo de formas de abordar el autobús. Ahora imagínense, si llega mamá con su nene con la silla de ruedas, pues evidentemente no podrá usar el transporte público normalmente, o tendrá que esperar a ver si pasa el que está adaptado, que pasa como cada 1000 años. Entonces, hay otras implicaciones económicas, porque entonces tendrá que apartar un dinero para pagar un taxi de ida y otro de regreso para llevar al chico a la rehabilitación y también para llevarlo a la escuela.
Entonces se vuelve como una cuestión de tiempo completo y mamá tiene que trabajar muchas veces y también tiene que atender a otros hijos cuando la familia no es de hijos únicos, ¿no? Y también tienen que hacer muchas cosas. Entonces ahí hay otros conflictos, otras cosas a resolver, otros retos a sortear y pues las mamás se vuelven la mujer maravilla de verdad, porque están ahí entregadas a su hijo que requiere pues todas estas cosas que ya les mencioné, pero también atendiendo a los otros hijos, también seguramente atendiendo labores domésticas y bueno, papá trabajando como un loco porque hay que solventar un montón de gastos. Eso cuando se llevan los roles tradicionales, pero nos ponemos a pensar, aun cuando no quisieras llevar los roles tradicionales y ambos quisieran y debieran trabajar y hacerse cargo de las labores y de los hijos más o menos a partes iguales, cuando llega un hijo con discapacidad que precisa todo esto que ya les menciono, toda la rehabilitación, luego las tareas en casa de la rehabilitación, más la escuela, más los otros hijos, pues se les multiplica también lo que tienen que resolver papá y mamá, y a veces mamá, y me ha tocado algunos casos también en que quien se encarga del hijo con la discapacidad es papá, y está entregado a tiempo completo, e incluso padres que abren asociaciones civiles para poder empezar a generar soluciones que no encuentran en ningún otro sitio. Y entonces ahí, una locura. Ahora, bueno, pensando un poco más en mamá que en papá por esta vez, porque estábamos muy cerquita, acaba de pasar el 10 de mayo, que aquí en México es una fecha en la que se conmemora el Día de las Madres, pues estamos un poco también tejiendo estas reflexiones. ¿Qué pasa con mamá? Esa preocupación. Y si mamá tiene no un hijo, sino una hija con discapacidad, ¿qué pasa? ¿Cómo la empieza a educar? ¿Cómo le empieza a mostrar que se puede desempeñar en interacción con los demás? ¿La lleva a la escuela? ¿A qué tipo de escuela? Ahora buscar la escuela. ¿Escuela especial o escuela regular? Si es escuela especial, bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla y qué tal es la escuela para su hija, ¿no? O su hijo. Si es escuela regular, bueno, ver si tiene los apoyos necesarios para ir también como a la par de los alumnos regulares. Porque, bueno, ya les digo, si es discapacidad motora, bueno, pensemos, depende, ¿no? Si es parálisis cerebral, bueno, son otros los apoyos que se requieren también, por ejemplo. Si es discapacidad visual, bueno, pues tendrá el niño o la niña tendrá que saber escribir en sistema braille para que pueda llevar de manera adecuada y correcta su proceso de lectoescritura y desarrollar un montón de habilidades que cualquier niño debe desarrollar según su edad. Y si es niño con discapacidad auditiva, bueno, ya tuvimos casos aquí de discapacidad auditiva y hay muchas formas de llevarlo, ¿no? Y retos complicados, ¿no? Recordemos el caso de Mayela, por ejemplo, que bueno, tuvo que hacer un montón de esfuerzos más allá de los normales, así de los cotidianos que hace cualquier niño regular, para poderse poner a la par. Y ella y mamá y los profesores y todas estas cosas. Pero todo esto, ¿qué le se pone a mamá? Mucha angustia, ¿no? Y bueno, se vuelven todos unos héroes los papás, no porque sea motivo de heroísmo tener un hijo con discapacidad, sino porque todas las barreras que hay en torno a una discapacidad te convierten sí como casi en superhéroe para poderlas sortear. La discapacidad en sí no es como, wow, somos súper por eso, no. Pero lo que luego te vuelve casi superhéroe justo es eso, cómo encontrar las estrategias, que algunas no existen y las tienes que inventar, para que tu hijo o tu hija pueda desarrollarse normalmente y vivir una vida plena de verdad. Y que sea un niño o una niña respetado de verdad, que pueda ejercer sus derechos, que pueda disfrutar de la vida, tener amigos, pasarla bien, aprender, ir a la escuela, como todos los niños. Y cuántas veces no, en este agobio de que no están las alternativas como tan claras, no están las soluciones como tan claras, que a veces papá, mamá, dice, no, mejor no lo llevamos a la escuela porque va a sufrir. Digo, a estas alturas del partido, en este siglo XXI, todavía a veces nos encontramos con esas ideas. Y no es motivo para culpar a las personas a las que les pasan por la cabeza esas ideas. Digo, en realidad, pues a veces es como tanta te paralizas pues al no saber qué vas a hacer o cómo vas a resolver la problemática, que puedes incurrir en eso, pues haces lo mejor que puedes, pero caes allí, ¿no? O en esto de, bueno, mejor que espere a su hermanito o a su hermanita a que entre. A veces esto de que el chico o la chica con discapacidad es mayor y tiene 2 o 3 hermanitos menores y no, pues que espera a su hermano para que entren juntos a la escuela. Y entonces ahí pasan 2 cosas. Una,
pues que esta persona con discapacidad se va retrasando en su preparación académica sin necesidad, y por otro lado, que el hermanito menor, que es al que estaban esperando para que entraran juntos al salón, se vuelve como en una especie de cuidador y se vuelve un poco responsable del hermano que tiene discapacidad, y tampoco es necesario. O sea, debo hacer una precisión. Por un lado, está perfecto que los hermanos, que los hijos, que papás, que tíos, que primos tengan esa sensibilidad de apoyar, si es necesario, en alguna cosa a alguna persona con discapacidad. Por ejemplo, si no ve y necesita leer algo y le pueden leer, está bien. O sea, hay que también ser como, pues estar como, ser observadores y estar pendientes, ¿no? Y poder ayudar, ¿no? Tener esa capacidad de servicio, sí. Que si el hermanito ve que los juguetes, el hermano no encuentra el juguete porque no mira, pues se lo encuentra y se lo da en la mano. Perfecto, eso está bien. Eso no es esclavizante, eso es de verdad de tener capacidad de servicio, ser observador y hacer esos actos de amor que cualquiera hace para con los otros cuando necesitan algo de nosotros, ¿no? Eso está bien. Pero de allí a que el hermano menor se vuelve el responsable y que en ocasiones incluso la tarea la haga el hermano menor para los dos, porque sí nos ha tocado ver casos así, pues eso ya es una diferencia considerable, y esa parte ya no nos parece tan adecuada o tan favorable para el desarrollo de los hermanos más pequeños, porque entonces luego se sienten como que, uy, ¿qué voy a hacer? Es como si se volvieran los papás en pequeño. Bueno, creo que vamos a tener una pausa. Tengo la ligera sospecha de que la reflexión va a parar aquí en lo que escuchamos esto, y regresamos a Todas las Voces. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Bueno, pues seguimos aquí en Todas las Voces reflexionando un poco sobre la maternidad cuando eres madre de un hijo con discapacidad, y todas las cosas que pueden pasar y todas las cosas que podrían mejorar también. De todas formas, yo creo que de verdad mamá siempre se vuelve, o muchas veces se vuelve como la cómplice, el testigo de las luchas, de los temores de los hijos siempre, ¿no? Tengas o no tengas discapacidad, pero cuando tienes una discapacidad, bueno, pues híjole, ¿de qué cosa no son testigos las mamás? Si yo les contara, por ejemplo, ¿no? Que nos tocó pues también de alguna manera pelear juntas, ¿no? Contra muchas cosas de la sociedad. Y bueno, mi madre lo hizo de una manera muy natural y es algo que siempre le voy a agradecer. Nos costó, le costó, seguramente por dentro le costó, porque seguramente hacia mí se comportaba de una manera, pero por dentro estaba preocupada, y por dentro a lo mejor muchas veces habrá querido caer en la tentación de sobreprotegerme, como le pasó a muchas mamás y como les pasa a muchas mamás, ¿no? Que pues claro, no quieren que les pase nada a sus hijos por el amor que les tienen, que no quieren que sufran demasiado, que no quieren que a veces la sociedad, que se vuelve tan compleja y tan dura, pues les golpee, ¿no? También. Pero pues hay que vivir, hay que curtirse, hay que aprender, hay que templar el carácter, hay que aprender a interactuar, hay que desarrollar todas las habilidades para ser capaces de después, cuando crezcamos y seamos jóvenes y adultos, podamos afrontar la vida y no esperar a que nuestra familia la afronte por nosotros o para nosotros. Que esa es la parte más complicada de tener un hijo con discapacidad. Formarlo de manera que cuando pequeño tenga todos los cuidados, atenciones y cosas que necesite, porque eso es lo que nos toca a los papás cuando los hijos son pequeños, independientemente de la condición de vida que tengan estos hijos, pero que cuando crezcan y sean jóvenes y sean adultos, puedan ser responsables de sí mismos, ser capaces de tomar decisiones por sí solos y afrontar la vida de manera valiente, firme, sin tener que recurrir a la familia como, bueno, a ver, una cosa es pedir apoyo, como cualquier persona pide apoyo cuando se ve en un problema,
y otra cosa es no ser capaces de resolverlos porque no nos dejaron solos nunca, ¿no? Porque no nos dejaron afrontar, salir, vivir con todo lo que implica, aunque la vida tenga un montón de riesgos y la vida afuera tenga muchos riesgos, definitivamente. Ahora pensemos en una mujer con discapacidad, con todas estas ideas que se tiene respecto a la mujer, con una sociedad tan cambiante en la que vivimos, tan compleja y a veces tan violenta también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y entonces lo más fácil sería pensar, si hay tanta violencia alrededor, tantos riesgos, pues una mujer con discapacidad peligra más. Señoras, señores, cuidado con esas ideas, porque esas pueden limitar mucho a la persona y le pueden impedir crecer y disfrutar de la vida y tener todas las cosas que merecería tener, ¿no? Hace unos días también, allá en el stand de la feria, recibí a un profesor de la secundaria 8, mixta, que es una secundaria pública, que tiene la particularidad de que sus profesores son excelentes y atienden muy bien a las personas con discapacidad visual. Es una escuela regular, una escuela convencional, pero de las secundarias públicas que yo conozco, creo que es de las que más alumnado tiene y ha tenido con discapacidad visual. Y charlando con el profe Nacho, a quien le mando un saludo muy afectuoso, que es un profe muy entregado, que tiene ya 30 años de atender a chicos con discapacidad en la secundaria y de ingeniárselas para generar el material didáctico y un montón de cosas. Bueno, él y muchos profesores, pero él es como muy entregado, tiene una vocación de verdad para atender personas con discapacidad visual en la secundaria. Y platicando con él, yo le decía, a ver, profe, cuénteme, ¿no? Como de sus alumnos que ha tenido a lo largo de todos estos 30 años. Y me contaba, y bueno, salían nombres y nombres y nombres y nombres de hombre. Y como 3 nombres de mujer. Y yo decía, no creo que seamos tan pocas chicas con discapacidad visual. ¿Qué pasa? Tan solo así como a ojo de buen cubero, porque en 30 años de servicio que tuvo el profe Nacho, me puede nombrar a como a 4 chicas y todo el resto son hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las calles que comúnmente vemos mucho más hombres con discapacidad? Voy a hablar de visual, por hablar de alguna, pero puedo hablar de cualquier otra discapacidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que de veras las chicas tienen más miedo y no salen? ¿O será que las han educado con más miedo y por eso no salen? Por eso las vemos con menor frecuencia. Muchas chicas sí están afuera, viviendo como debe de ser, ¿no? Enfrentándose, siendo madres, trabajando, estudiando, preparándose, saliendo de paseo, de fiesta, como debe ser, independientemente de que tengan discapacidad o no, ¿no? Debería ser así. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos vemos con una hija con discapacidad nos llenamos todavía de más miedo y pensamos que todavía es triplemente frágil, ¿no? Si ya de por sí a una mujer la miramos frágil, ahora una mujer con discapacidad, no, casi en una cajita de cristal. No sé, esto solo es una reflexión y siempre siendo muy respetuosa de cómo cada persona educa a sus hijos y cómo cada persona mire la situación. Esta solo es una reflexión que espero que sirva de algo, pero desde mi muy humilde opinión y con base en un montón de cosas que hemos observado en lo cotidiano, de muchas entrevistas que ya hemos tenido aquí en el programa, muchos testimonios de vida y también un poco de acuerdo como a la preparación profesional que he recibido, pues yo podría decir que la sobreprotección no es lo más favorable para educar a una hija con discapacidad y que mirarla frágil e infantilizarla toda la vida tampoco es la mejor forma de educarla, ¿no? Eternamente la niña que ni pensar en que va a tener novio porque ella está chiquita siempre, aunque crezca y quiera, ¿no? Y esté lista también, ¿no? Esto de no, hay que tener cuidado y educarlas como con ese miedo a un montón de cosas, en lugar de educar con fuerza, con decisión, con habilidades para que se sepan defender. Si uno educa con miedo, entonces hay un montón de habilidades que no se van a desarrollar y el miedo es lo que va a crecer dentro de la persona y a la hora de sus interacciones, pues se va a quedar chiquito, paralizado. Pero si uno educa con fuerza, sin miedo, con valentía, pero también con realismo, obviamente, no vamos a vivir tampoco en un mundo rosa de que no pasa nada. Pasan muchas cosas, pero tenemos que tener claras las cosas que pasan para saber qué habilidades necesitamos para afrontar esas cosas que pasan, porque no nos podemos conformar con no vivir porque pasan muchas cosas afuera. No, es más bonito vivir y es más satisfactorio hasta para mamá y papá ver cómo las hijas con discapacidad se desarrollan.
¿A poco no es más bonito, papás, saber que sus hijos tienen éxitos que puedan contar y con los que se puedan sentir orgullosos, a decir, ay, mejor cuido aquí a mi hija, que no le vaya a pasar nada, que no salga, que no viva, que tenga bien poquitos amigos y cuando quiere la calle yo la llevo? Y después, cuando papá falte y mamá falte y la hija esté grande y esté un poco más lenta porque se vuelva torpe, porque toda la vida en la que pudo desarrollar las habilidades no lo hizo y ya no tiene la misma energía. Imagínense una hija adulta de unos 40, 50 años que nunca desarrolló ninguna habilidad, que fue educada con miedo, que no afrontó la vida por sí sola, y a lo mejor se la resolvieron los papás, papá y mamá y hermanos y tíos y toda la familia que la adora, y entonces un día papá y mamá desaparecieron del mapa porque todos vamos a desaparecer, ¿no? Y a lo mejor tíos y hermanos ya tienen su vida hecha, ya no se pueden dedicar de tiempo completo, y la hija queda allí, en medio de la vida, sin habilidades desarrolladas, con mucho miedo y con mucha torpeza para desarrollarlas de buenas a primeras. ¿No nos gustaría ver eso en nuestras hijas a futuro? ¿Qué preferirías, mamá, papá? Si tuvieras una hija con discapacidad, ¿cómo preferirías verla a los 40, a los 50 años? ¿Como una mujer que se realizó, ya sea formando una familia o desarrollando una profesión o una disciplina artística o todo junto? Y sentirte orgullosa de la mujer fuerte que educaste, o ver que tú te vas y desde algún punto de otra dimensión la miras, cómo se muere de miedo y cómo resulta después una carga para todo mundo y cómo está allí encerrada, sin hacer más, dependiendo de todos y con mucha torpeza, porque ahora quiere desarrollar las habilidades que no desarrolló en toda la vida y en la juventud, y le cuesta trabajo porque tiene todavía más miedo, y la gente la mira de una manera todavía más complicada. No nos gustaría ver eso en nuestras hijas. Entonces tenemos esa posibilidad de elegir una cosa u otra. Si elegimos la primera, ver a una hija desarrollada, realizada, fuerte, capaz de enfrentarse a la vida, pues entonces tendremos que trabajar mucho en muchas cosas, porque hay muchas barreras alrededor, pero también trabajar a nivel personal con nuestros miedos propios, porque si no se los inyectamos a las hijas y no las dejamos vivir y crecer y disfrutar de la vida, ¿no? Digo, yo ni hijos tengo, me van a decir, ¿verdad? Pero sí me siento con la capacidad de hablar, porque soy una hija que tiene discapacidad y crecí y me dieron esa fortaleza, porque también, soy una profesionista que sabe de estas cosas y que puede decir que entre más habilidades les ayudemos a los hijos a desarrollar, pues más fuertes y más capaces de afrontar la vida sin nosotros serán, y eso será pues todo un acierto, definitivamente. Y sigo diciendo que respeto de todas formas la forma de pensar de cada papá, porque todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que necesitamos hacerlo. Entonces, ya está. Pero si tú, papá, mamá, sobreprotegiste a tu hija durante mucho tiempo y ahora dices, a lo mejor valdría la pena irla soltando, no la vas a soltar de un tirón, de a poquito vele ayudando a que desarrolle esas habilidades y ayúdale de verdad para que pueda ser una mujer plena, fuerte y que pueda pues vivir como cualquier otra mujer, aun cuando la vida alrededor no sea sencilla, aun cuando muchas cosas para las mujeres puedan no ser fácil, aun cuando para una mujer con discapacidad quizás se dupliquen las dificultades, pero no importa, pues entonces se duplicarán las medidas que tenemos que tomar para que esas hijas puedan ser fuertes y afrontar la vida. Vamos a tener que irnos a una pausa, creo, tengo la ligera sospecha, señoras y señores, así que regresamos después de este corte a Todas las Voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Bueno, pues continuamos, seguimos aquí, ya estamos en el último bloque de programa
y vamos pues tejiendo reflexiones, cada cual que piense lo que desee y considere prudente. Nosotros simplemente lanzamos estas palabras al aire, estas voces al aire, y bueno, ya cada cual tomará una posición al respecto. Entonces decíamos que teníamos esa alternativa. Si elegíamos la alternativa de educar a nuestras mujeres con discapacidad de una manera, pues, para que sean firmes, independientes y capaces de afrontar la vida por sí solas, pues entonces tendremos que hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte también. Los retos se multiplican si queremos esa opción, pero qué bueno, porque es posible, la verdad. Es que es posible y pues es bonita también. Y eso sí lo digo como desde el punto de vista profesional, pero también lo digo desde el punto de vista personal, porque a mí me hubiera matado de tristeza que no hubieran respetado mis decisiones, que no me hubieran dejado crecer, que no me hubieran dejado equivocarme para aprender todo lo que he aprendido. Ha sido súper bonito y no cambiaría mi vida por ninguna otra, aunque volviera a nacer, porque lo más bonito creo que he tenido es justo eso, que mi familia me regaló un tesoro muy preciado, que es la libertad y la confianza, ¿no? La confianza que me fortalecía, ¿no?, en las decisiones que iba tomando desde pequeñita, cada cual al nivel de la edad que iba viviendo, obviamente, quizá un poquillo más adelantada, pero así. Y libertad, pues también para correr por el mundo como yo quería, exactamente a mi forma, y eso pues me dio la personalidad que tengo, ¿no?, y la alegría que siento también, aunque no siempre mi vida sea sencilla, ni bonita, ni divertida, pero es mi vida. Y me gusta pagar el precio que sea por mi libertad de decidir siempre, cuando yo quiera, ¿no? Y eso, pues, se me hace bien hermoso, ¿no? En una mujer me parece que es algo que se puede desarrollar y de lo que uno se puede sentir orgulloso. Y de lo que seguramente mi madre se sentirá orgullosa y mi papá se sintió orgulloso alguna vez. Y no quiero hablar de mí nada más porque entonces parece como que quiero promover que vivan como yo vivo, y tampoco es así. Pero podría hablar de muchas otras mujeres que han estado aquí en el programa con diferentes discapacidades, ¿no? Chicas con discapacidad visual o discapacidad auditiva o discapacidad motora o intelectual también, por ahí, que bueno, han sido educadas para fortalecerse, para desarrollarse, para vivir, ¿no?, de acuerdo a sus posibilidades, pero también haciendo crecer esas posibilidades con esa educación. Entonces, pues sí es un trabajo duro y también hacia el interior, es lo que les decía, ¿no? Esto de, bueno, si deciden esa primera opción, pues tendrán que hacerse como de nervios de acero, porque la vida es compleja, ¿no? Porque la vida afuera es difícil también, bueno, tiene su grado de complejidad, no quiero decir difícil porque no quiero sonar así como a pesimismo, ¿no? Oh, sí, qué difícil es vivir, no, pero bueno, la vida de afuera, ¿no? Enfrentarte a la calle, a las personas, a interactuar, a desarrollarte, a convivir, a superar cosas, a enfrentar un montón de cosas también, a cuidarte bien. Pues sí tiene su grado de complejidad, pero qué placer poder decir que lo haces, la verdad. Y qué bonito, porque entonces papá, mamá, cuando tengan que despedirse de este mundo, se pueden ir tranquilos, porque saben que dejan a sus hijas con discapacidad en buenas manos, en las mejores manos, en sus manos mismas, ¿no? En las manos de ellas mismas, porque las educaron para poderse cuidar y defender de la mejor manera, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual hay otras complicaciones. Eso es como, yo siempre digo, es un tema aparte que hay que tratar también como con más delicadeza, porque hay otras implicaciones. Más delicadeza no me refiero a que que tengan menos derechos, tienen los mismos derechos, pero hay que hacer otras cosas, ¿no?, según la discapacidad, sobre todo si es intelectual, porque hay otros cuidados que sí hay que tener, dependiendo del grado de discapacidad intelectual que se tenga, ¿no? Pensando en personas que pueden ser funcionales, pues, o sea, que ir a la escuela, entablar una relación de pareja, tener amigos, pues ahí, bueno, hay otras implicaciones, pero hay que ser muy cuidadosos en cómo educamos para que sean fuertes y tengan ese criterio y sean hábiles para comunicarse y tengan ese autocuidado que les va a permitir, pues, enfrentar la vida, ¿no? Son ajustes que se tienen que hacer, pero pues sí, es un tema como aparte que un día me gustaría desarrollar con especialistas aquí en cabina y con personas que lo viven, ¿no? Para que pues no parezca que hablo a la ligera, que no me gustaría, honestamente. Pero que yo sé que muchas personas con discapacidad intelectual también pueden llegar a un grado de funcionalidad bastante aceptable, bastante lindo, ¿no? Yo tengo 3 amigos que tienen discapacidad intelectual
y que tienen un programa de radio en la Ciudad de México, y que ya les he dicho muchas veces en el programa que a veces hacen preguntas más inteligentes que algunos locutores que yo he visto, sinceramente. Entonces nada, ¿no? Y chicos que estudiaron y que tuvieron una relación de pareja y que viven y siguen haciendo su programa, ¿no? Estos chicos que están en La Pirinola, allá en la Ciudad de México, que bueno, los de La Pirinola los respeto mucho por el gran trabajo que hacen, y a los chicos del programa, bueno, pues me parecen maravillosos también, como personas y como comunicadores. Entonces, bueno, se puede llegar a muchas cosas, pero hay que saber cómo dar esas habilidades, cómo desarrollarlas. Y bueno, en las otras discapacidades que igual las cuestiones son más prácticas, no ver, no escuchar o no poderse mover, pues hay otras cosas que hay que hacer, pero no por eso limitar a las chicas que tienen esas discapacidades, ¿no? Más bien buscar las estrategias para que con esas dificultades, que son más dificultades a la hora de chocar con el entorno, porque es cuando nos enfrentamos a las barreras, podamos de todas formas vivir contentas y hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Yo de verdad recuerdo casos de chicas que han venido aquí al programa, vuelvo a pensar en Mayela, ¿no? Mayela Aldama, que tiene discapacidad auditiva y que es una mamá de familia súper entregada y tiene una pareja y vive su relación de pareja de una manera muy bonita y se movilizó un montón y se preparó académicamente todo cuanto pudo, y ahora le está dando pues esa fortaleza y esa educación y esa preparación a sus hijas, ¿no? Es un ejemplo muy bonito, y que creo que su familia hizo un trabajo muy lindo con ella, ¿no? La educó para ser una mujer fuerte. No sé, o Holanda, que tiene discapacidad visual, o bueno, la chica que tuvimos como invitada en nuestro primer programa, que siempre recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia porque ella ya no vive, Norma Alicia Pacheco, que era una chica con discapacidad motora que fue así guerrerísima, ¿no? Para afrontar las barreras que el entorno le suponía, y más en ese tiempo que pues casi nada de adecuaciones en ningún lado todavía, y aún así pues yo puedo decir que sus últimos 12 años, que fue cuando ella tomó las riendas de su vida, los vivió de una manera maravillosa, se equivocó pero también disfrutó mucho, ¿no? Entonces les podría mencionar un montón de casos de chicas que han estado aquí en el programa y que pueden ser ejemplo de esto que yo les digo, de elegir la opción 1, ¿no? De elegir educar a nuestras hijas con discapacidad para que sean fuertes, autónomas y puedan afrontar y disfrutar la vida cuando papás, hermanos y familia ya no estén. Y tampoco hacer como esta cosa, decir, bueno, hay que buscar que se case para que ahora la cuide el marido. Pues no, El marido pues es el marido, la pareja no es papá, es pareja, tú igual, ¿no? Al que tú a veces cuidas y a veces te cuida, pero no quien te tiene que cuidar necesariamente porque tienes discapacidad, ¿no? Entonces, no, ay, qué preocupación que mi hija con discapacidad se case para que luego tenga quien la cuide. Por ahí no va la cosa. Ni la pareja tiene por qué asumir ese rol, ni la hija tiene por qué vivir esa vida de ser eternamente cuidada y eternamente infantilizada, sobre todo si no tiene ningún como retraso en esa cuestión, ¿no? Si es solo una discapacidad que tiene pues cosas meramente prácticas muy puntuales, visual, auditiva, motora, puntuales, pues señoras, señores, si puede llegar a alcanzar un grado de autonomía importante, pues nada que hacer más que buscar la forma por todos los medios de desarrollarlo, sin una exigencia que se extralimite tampoco, cuidado con eso, vernos como en nuestra justa dimensión, con nuestras limitaciones, pero también con ese mar de posibilidades que de veras que sí tenemos. Y de verdad, y la vida puede ser muy bonita también para la familia, porque pues los papás entre más hijos autónomos tengan, pues menos se van a tener que preocupar a edades avanzadas de qué pasará con el hijo, ¿no? Entonces pues hasta trabajamos para nosotros, papás, o sea, bueno, trabajan para ustedes, hablo como si yo no, pero papás trabajarían hasta para ustedes mismos, ¿no? O sea, por un lado, contribuyen a que sus hijos tengan una vida plena y hacen la labor bien bonita y bien hecha con sus hijos, y por otro lado, también se apoyan a ustedes mismos, porque entonces cuando ustedes sean mayores, no tendrán que estar preocupados de sobremanera en qué hacer con sus hijos ya adultos, si tienen alguna discapacidad, si pudieron haberlos educado para que sean autónomos, y les toque pues más bien a que los apoyen a ustedes, ¿no? Es por ahí la cosa. Bueno, esa es la reflexión que yo quería hacer, y pensar en que, bueno, si educamos a las hijas para que sean eternamente niñas, pues no nos las imaginaríamos como madres, por ejemplo, ¿no? Y pues hay muchas personas
muchas mujeres con discapacidad que son madres y lo hacen muy bien. Y tienen hijos y no necesariamente tienen hijos con discapacidad. Muchas veces tienen hijos sin discapacidad y son excelentes madres, de verdad, ¿no? Y tienen que solucionar cuestiones prácticas y aprenden a hacerlas de otra manera. Como quienes tenemos una discapacidad tenemos que hacer muchas veces con procesos cotidianos, ¿no? Hacemos lo mismo, llegamos al mismo punto, pero a lo mejor lo hacemos de diferente manera, pero lo hacemos. Y entonces, bueno, las hijas sí pueden ser madres y sí son madres, y felicidades a todas las madres que tienen discapacidad porque llevan pues esa maternidad de la manera más digna que pueden y lo hacen muy bien. Yo de verdad conozco muchos casos y son maravillosos y por eso las felicito. Y por otro lado, bueno, también quiero cerrar felicitando a las mamás de todos esos hijos con discapacidad que fueron fuertes, que supieron cómo manejar sus miedos de la mejor manera y educaron y están educando a hijos independientes, fuertes, seguros y capaces de decidir y también de disfrutar la vida, porque no nada más es decidir, no nada más son las responsabilidades, también es disfrutar de la vida y ejercer nuestros derechos, creo yo. Y he dicho, señoras y señores, y ya casi nos vamos a ir, y yo solo les quiero reiterar la invitación para que se den una vuelta por la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que está ahí en el Andador Pedro Loza, en el centro de Guadalajara, que tenemos un stand ahí de libros en braille y de publicaciones de escritores con discapacidad visual. Stand número 3, Andador Pedro Loza, todavía nos queda una semana, la feria se acaba el día 20 de mayo, así que nos queda un ratillo, así que si quieren ir a conocer trabajo de escritores con discapacidad visual, pues asómense. Si quieren mirar algunos libros en braille, también asómense. Y bueno, pues nada más, eso es todo lo que quería decir. Pásense un muy bonito fin de semana, disfruten, apapáchense, disfruten la vida, pásenla bien y no vivan con miedo, aunque la vida de pronto sea compleja. Bueno, pues ya nos vamos, Toño Origel en los controles. Yo soy Valeria Guzmán, todavía. Y pues nos despedimos. Pasen lindo fin de semana. Nos escuchamos próximo sábado después del noticiario de las 8.